Juan Sebastián Elcano nació en Guetaria, en la costa de Guipúzcoa, hacia finales del siglo XV. La fecha exacta de su nacimiento no se conoce con total seguridad, pero sí se sabe que creció en una comunidad profundamente ligada al mar. Guetaria era un lugar de pescadores, comerciantes y marinos acostumbrados a observar el horizonte como una frontera que podía abrirse o cerrarse según el viento. En aquella época, navegar significaba aceptar un mundo lleno de incertidumbres. Los mapas eran incompletos. Las costas desconocidas aparecían deformadas o desaparecían por completo. Las tormentas podían separar una nave de su flota en cuestión de horas. Y más allá de las rutas conocidas, se extendía un océano que muchos consideraban demasiado peligroso para ser cruzado. Elcano pertenecía a una familia numerosa y no parecía destinado a una vida de privilegios. El mar ofrecía una oportunidad de prosperar, pero también exigía fortaleza, disciplina y capacidad para soportar condiciones extremas. Los jóvenes aprendían observando a los mayores, trabajando en los barcos y memorizando señales que podían significar la diferencia entre regresar o desaparecer. Antes de convertirse en explorador, Elcano trabajó como marino y participó en actividades comerciales y militares. Conocía el Mediterráneo y el Atlántico. Había visto cómo se cargaba una nave, cómo se distribuían las provisiones y cómo se organizaba una tripulación. También conocía la tensión que surgía cuando el dinero, la autoridad y la supervivencia entraban en conflicto. Su experiencia no era la de un noble criado para dirigir expediciones, era la de un hombre práctico que había aprendido el oficio desde abajo. Esa formación sería decisiva cuando una expedición gigantesca comenzara a perder a sus capitanes, sus barcos y sus esperanzas. A comienzos del siglo XVI, las especias tenían un valor extraordinario. La pimienta, el clavo, la canela y la nuez moscada no eran simples productos de cocina. Eran mercancías capaces de financiar viajes, alianzas y guerras. Las islas donde crecían se encontraban lejos de Europa, y llegar hasta ellas exigía atravesar rutas controladas por potencias rivales. Portugal dominaba gran parte de las rutas hacia el Océano Índico, rodeando África. España buscaba una alternativa. Si encontraba un paso hacia el oeste que condujera a las Islas de las Especias, podía disputar el control del comercio mundial. La propuesta parecía arriesgada, pero también ofrecía una recompensa enorme. Fernando de Magallanes, un navegante portugués al servicio de la corona española, convenció al rey Carlos I de que era posible llegar a las islas navegando hacia Occidente. Magallanes conocía las rutas portuguesas y estaba convencido de que existía un paso al sur del continente americano. La expedición fue aprobada, aunque sus objetivos políticos y económicos eran tan importantes como sus objetivos geográficos. Elcano se incorporó a la Armada como uno de los marinos con experiencia práctica. No era el jefe de la expedición. No era la figura que aparecía en los documentos oficiales. Su nombre estaba entre muchos otros, y nadie podía saber que acabaría ocupando el lugar central de la empresa. La flota salió de Sanlúcar de Barrameda en 1519. Estaba formada por 5 naves y varios centenares de hombres. A bordo viajaban marineros, soldados, intérpretes, escribanos, oficiales y especialistas. Cada uno tenía sus propias expectativas. Algunos pensaban en la riqueza, otros buscaban prestigio. Muchos simplemente esperaban regresar vivos. La salida estuvo rodeada de solemnidad, pero el mar no respeta las ceremonias. Una vez alejados de la costa, comenzaron los problemas reales. Había que conservar los alimentos, mantener el orden y evitar que la desconfianza destruyera la expedición desde dentro. Magallanes tenía autoridad, pero su origen portugués despertaba recelos entre algunos capitanes españoles. Elcano observaba esa tensión desde una posición intermedia. Todavía no sabía que las rivalidades internas serían tan peligrosas como las tormentas. La travesía hacia el sur fue lenta y agotadora. Las naves descendieron por la costa africana
y cruzaron el Atlántico. Cada jornada exigía conservar agua, distribuir alimentos y reparar daños. La vida a bordo estaba marcada por el hambre, la humedad, el cansancio y la falta de espacio. Los marineros dormían en condiciones precarias. Las enfermedades se extendían con facilidad. Las raciones se reducían cuando el viaje se prolongaba y la pesca no siempre ofrecía una solución. Una expedición podía fracasar sin que el enemigo apareciera. Bastaba con que la tripulación perdiera la fuerza necesaria para trabajar. Magallanes mantenía el rumbo hacia el sur porque estaba convencido de que encontraría un paso. Los capitanes discutían. Algunos creían que el viaje era demasiado arriesgado. Otros sospechaban que Magallanes ocultaba información. El mando se volvió cada vez más tenso. Elcano, como muchos marinos, debía obedecer incluso cuando no comprendía todas las decisiones. Al llegar a las costas de Sudamérica, la expedición exploró bahías, desembocaduras y entradas que podían parecer el paso buscado. Cada vez que el agua se internaba en el continente, surgía la esperanza. Cada vez que el camino terminaba, aumentaba la frustración. La llegada del invierno obligó a detenerse. Magallanes decidió establecerse en Puerto San Julián, en la Patagonia. Allí, las condiciones eran duras. El frío era intenso y los recursos escasos. La pausa provocó una rebelión entre varios capitanes que consideraban que el comandante estaba llevando a la flota hacia la destrucción. La rebelión fue reprimida con severidad. Magallanes recuperó el control y castigó a los líderes. El mensaje era claro. La expedición continuaría, y la autoridad no sería discutida. Elcano sobrevivió a aquella crisis, aunque su posición en los acontecimientos no está completamente clara. Lo que sí resulta evidente es que la empresa había dejado de ser una aventura organizada. Se había convertido en una lucha por la obediencia. El invierno pasó lentamente. Las tripulaciones esperaban que las condiciones permitieran continuar, pero el frío había debilitado a los hombres y los barcos necesitaban reparaciones. Una de las naves naufragó durante una misión de reconocimiento. La pérdida redujo la flota y confirmó los temores de quienes dudaban del plan. Magallanes no abandonó su objetivo. Creía que el paso existía y estaba dispuesto a seguir la costa hasta encontrarlo. Su determinación podía parecer heroica, pero también era peligrosa. Una expedición depende de la voluntad de su comandante, aunque una voluntad excesivamente rígida puede llevarla al desastre. Finalmente, las naves encontraron una entrada que conducía hacia el oeste. El paisaje era estrecho, frío y difícil de interpretar. Había canales, islas, corrientes y montañas. El agua parecía abrirse camino entre una geografía hostil. Era el paso que la expedición buscaba. Más tarde recibiría el nombre de Estrecho de Magallanes. La navegación por aquel lugar fue una prueba extraordinaria. Las corrientes podían arrastrar los barcos hacia zonas peligrosas. Los canales se dividían. La niebla ocultaba las costas. Los marineros necesitaban trabajar con precisión y mantener una vigilancia constante. Cualquier error podía hacer encallar una nave o separarla del resto. Una de las naves abandonó la expedición y regresó a España. La flota quedó reducida todavía más. Los hombres que continuaron comprendieron que no había vuelta atrás sencilla. Habían llegado demasiado lejos y habían perdido demasiados recursos. El océano que se abría delante de ellos era desconocido. Cuando las naves entraron en el gran mar del otro lado del continente, lo encontraron inesperadamente tranquilo. Magallanes lo llamó Pacífico. Pero aquella calma ocultaba la verdadera dificultad. La distancia hasta las islas conocidas era mucho mayor de lo que habían calculado. El mar parecía infinito, y las provisiones no estaban preparadas para una travesía tan larga. La navegación por el Pacífico se convirtió en la etapa más cruel de la expedición. Los barcos avanzaban durante semanas sin encontrar tierra. La comida comenzó a escasear y el agua se volvió más valiosa que el oro. Las raciones fueron reducidas,
los hombres comían lo que podían encontrar. La desesperación transformó objetos inútiles en alimentos de emergencia. Las enfermedades aparecieron con fuerza. La falta de alimentos frescos provocó síntomas graves. Las encías se hinchaban, los cuerpos perdían fuerza, y muchos marineros apenas podían levantarse. La muerte se convirtió en una presencia cotidiana. Los compañeros desaparecían uno tras otro, y sus cuerpos eran entregados al océano. Elcano observaba cómo la expedición se reducía. Ya no se trataba de cumplir una misión gloriosa, se trataba de resistir un día más. Cada hombre que moría dejaba una tarea sin realizar. Había que manejar las velas, achicar agua, reparar las tablas y mantener el rumbo. La supervivencia dependía de que los vivos pudieran asumir el trabajo de los muertos. Magallanes continuaba dirigiendo la expedición, pero el desgaste era evidente. El viaje había superado todos los cálculos. Los mapas no podían explicar la inmensidad del océano. La idea de que las islas de las Especias estaban cerca había resultado equivocada. Una decisión geográfica podía convertirse en una tragedia humana. Finalmente aparecieron tierras. El alivio fue enorme, pero no significó el final de los problemas. Las relaciones con los habitantes locales fueron cambiantes. En algunos lugares hubo intercambios pacíficos. En otros, los europeos actuaron con desconfianza y violencia. La expedición necesitaba alimentos, información y aliados, pero también estaba armada y acostumbrada a imponer su voluntad. El archipiélago filipino se convirtió en el escenario de una nueva fase. Magallanes intentó intervenir en conflictos locales y establecer alianzas. Creía que demostrar el poder de la corona permitiría consolidar la presencia española. Sin embargo, en una de aquellas acciones cometería un error fatal. En la isla de Mactán, Magallanes decidió apoyar a uno de los jefes locales enfrentado con otro dirigente. La expedición europea confiaba en que sus armas y armaduras serían suficientes para intimidar a los defensores. Pero la situación era distinta a las batallas navales y europeas que conocían. El terreno, la marea y la cantidad de combatientes favorecían a los habitantes de la isla. Magallanes desembarcó con un grupo reducido. El agua dificultaba el avance y las armas de fuego no podían utilizarse con la misma eficacia. Los defensores conocían la costa y atacaron desde varias direcciones. La superioridad tecnológica europea no pudo compensar la mala elección del terreno. El comandante murió durante el combate. Su caída dejó a la expedición sin el hombre que había dirigido el viaje desde el principio. La noticia provocó confusión y miedo. El líder que había encontrado el paso hacia el Pacífico ya no podía tomar decisiones. El viaje no había terminado, pero su estructura de mando se había desmoronado. La expedición eligió nuevos jefes, pero las rivalidades continuaron. Algunos oficiales murieron en una emboscada durante una reunión con dirigentes locales. La desconfianza aumentó, y los supervivientes comprendieron que no podían permanecer mucho tiempo en la región. La flota quedó reducida a 3 naves capaces de continuar. La Trinidad, la Victoria y la Concepción intentaron seguir adelante, pero los barcos estaban deteriorados y las tripulaciones habían sufrido pérdidas enormes. Ya no podían navegar como una armada poderosa. Eran 3 embarcaciones debilitadas que avanzaban en un mundo desconocido. Elcano, que hasta entonces había ocupado un papel secundario, comenzó a adquirir una importancia mayor. Su experiencia marinera y su capacidad para evaluar las condiciones del barco eran esenciales. La expedición necesitaba a alguien que conociera la navegación práctica, que pudiera distinguir entre una ruta arriesgada y una ruta imposible. El momento del Elcano se acercaba, aunque todavía faltaban más pérdidas. Las naves llegaron finalmente a las Islas de las Especias. El objetivo económico de la expedición se había cumplido, pero la victoria tenía un precio enorme. De los barcos iniciales quedaban muy pocos. Muchos hombres habían muerto.
Los supervivientes estaban debilitados y sabían que regresar sería tan difícil como llegar. La Trinidad necesitaba reparaciones graves. Sus responsables decidieron permanecer en la región para intentar arreglarla, mientras la Victoria emprendía el regreso hacia España. Esa decisión separó definitivamente a las dos naves. La expedición dejó de ser una empresa conjunta y se convirtió en dos intentos independientes de sobrevivir. Elcano asumió el mando de la Victoria. No era una posición buscada mediante ceremonias, era una responsabilidad nacida de la necesidad. El barco debía regresar por una ruta peligrosa, atravesando el Océano Índico y rodeando África. Esa ruta estaba dentro de la zona de influencia portuguesa. Si la nave era capturada, la tripulación podía ser encarcelada y el cargamento confiscado. La Victoria fue cargada con especias y preparada para la travesía. El objetivo era mantener el barco en condiciones y evitar los puertos donde los portugueses pudieran descubrirla. Elcano sabía que una ruta más corta no siempre era la más segura. Debía elegir entre detenerse para reparar y alimentarse o avanzar para no ser encontrado. La tripulación estaba formada por hombres de distintas procedencias, muchos de ellos exhaustos. Cada miembro representaba una parte de la memoria de la expedición. Habían cruzado el estrecho, sobrevivido al Pacífico y participado en conflictos que habían costado la vida a sus compañeros. Ahora tenían que confiar en Elcano. El nuevo capitán no podía ofrecer garantías. Ningún mapa aseguraba el camino. Ninguna autoridad podía rescatarlo si la Victoria se perdía. Solo podía prometer que utilizaría todo lo aprendido. El viaje de regreso comenzó con una nave cargada de especias y una pregunta que nadie podía responder. ¿Podría un barco tan debilitado completar la primera circunnavegación de la Tierra? La Victoria cruzó el Océano Índico, evitando las rutas principales. Elcano sabía que los puertos podían ofrecer alimentos y reparaciones, pero también podían convertirse en trampas. Los portugueses dominaban gran parte de la navegación en aquellas aguas. Una nave española, cargada de especias, sería un objetivo demasiado valioso para pasar desapercibida. La tripulación tuvo que mantener una vigilancia constante. Las velas debían aprovechar cada viento. El barco necesitaba reparaciones continuas. Las tablas sufrían, las cuerdas se desgastaban y el agua podía entrar por las juntas. Cada día de navegación aumentaba el riesgo de que una avería dejara a la Victoria inmóvil. El hambre regresó. Los alimentos se redujeron y los hombres volvieron a mostrar signos de enfermedad. La tripulación era cada vez más pequeña. Algunos marineros murieron durante el trayecto y fueron enterrados en el mar. Elcano tuvo que equilibrar la necesidad de avanzar con la necesidad de conservar la fuerza de quienes seguían vivos. La navegación alrededor del Cabo de Buena Esperanza fue especialmente peligrosa. Las aguas eran conocidas por sus tormentas y corrientes. El barco debía enfrentarse a vientos que podían arrojarlo contra las olas. Para girar hacia el Atlántico, la Victoria necesitaba superar uno de los puntos más difíciles del viaje. Elcano tomó decisiones que podían parecer conservadoras, pero que resultaron fundamentales. Evitó arriesgarse en condiciones que podían destruir el barco. No tenía una flota de apoyo. Si la Victoria se hundía, el viaje terminaba y ninguno de los supervivientes podría volver a España. La gloria no servía de nada si no llegaban vivos. Cuando la nave consiguió rodear África, quedaba todavía una parte enorme del viaje, pero el regreso comenzaba a parecer posible. La tripulación había superado el Océano Índico. Ahora debía cruzar el Atlántico y alcanzar la península ibérica. Elcano sabía que la última etapa podía ser la más peligrosa, porque el barco ya estaba agotado y los hombres apenas tenían reservas. La Victoria avanzó hacia el norte por el Atlántico. Elcano intentaba evitar las rutas portuguesas y llegar a un puerto español sin ser capturado.
La navegación exigía mantener el secreto, pero el barco era difícil de ocultar. Su aspecto revelaba un viaje demasiado largo. La tripulación estaba enferma y el casco necesitaba reparaciones. El objetivo era alcanzar las islas Atlánticas o la costa española. Cada día podía acercarlos a la salvación o a un desastre. Los marineros miraban el horizonte esperando ver tierra. Algunos ya no podían trabajar. Otros continuaban por pura voluntad. La esperanza se mezclaba con el agotamiento. Finalmente, después de casi 3 años desde la partida, la Victoria llegó a Sanlúcar de Barrameda, el 6 de septiembre de 1522. Solo 18 hombres regresaron a bordo. La expedición había partido con varios centenares de personas. El número mostraba el verdadero precio del viaje. Entre los supervivientes se encontraba Juan Sebastián Elcano, convertido en el hombre que había completado la primera vuelta al mundo. No había iniciado el viaje como comandante, no había diseñado todos los planes, no había dirigido la conquista del Paso ni la llegada a las islas. Pero había conseguido mantener viva la última nave y conducirla hasta España. El regreso no fue una celebración sencilla. Los supervivientes estaban enfermos, debilitados y marcados por la muerte de sus compañeros. La carga de especias demostraba que la expedición había cumplido su objetivo comercial, pero ninguna riqueza podía devolver a los hombres que habían desaparecido. Elcano recibió reconocimiento y una recompensa de la corona. El rey le concedió un escudo de armas con una representación relacionada con el viaje y una inscripción que resumía la grandeza de la hazaña. Pero su fama quedó vinculada a la de Magallanes. El mundo recordaba la expedición como el viaje de Magallanes, aunque Elcano había sido quien realmente la terminó. Juan Sebastián Elcano no vivió muchos años después de regresar. La corona volvió a confiar en él para nuevas expediciones hacia las Islas de las Especias. El océano seguía siendo un espacio de rivalidad entre España y Portugal, y la experiencia del navegante resultaba demasiado valiosa para dejarla sin utilizar. En 1525, Elcano partió de nuevo hacia el Pacífico como miembro de una expedición dirigida por García Jofre de Loaiza. El viaje demostró que completar una circunnavegación no había eliminado los peligros. La flota sufrió tormentas, enfermedades y pérdidas. El océano continuaba siendo tan imprevisible como antes. Elcano murió en el Pacífico en 1526, durante la travesía. Su cuerpo quedó en el mar que había cruzado con la Victoria. No regresó a España para disfrutar de una larga vida de honores. Su última expedición terminó antes de que pudiera volver a pisar la tierra firme de su país. Su legado, sin embargo, no dependió de la duración de su vida. Elcano demostró que la tierra podía ser circunnavegada y que los océanos formaban un sistema global. El viaje confirmó la enorme dimensión del planeta, conectó rutas comerciales y cambió para siempre la percepción europea del mundo. Pero su hazaña no debe entenderse como una aventura individual. Fue el resultado del trabajo de cientos de personas. Marineros, cartógrafos, carpinteros, cocineros, soldados y oficiales hicieron posible la expedición. Elcano destacó porque logró conducir a los supervivientes durante la fase más difícil, cuando el proyecto original se había derrumbado. La grandeza de su historia está en que no heredó una victoria preparada. Recibió una nave deteriorada, una tripulación agotada y una ruta llena de amenazas. Tuvo que tomar decisiones sin conocer el resultado. No podía consultar mapas completos ni recibir instrucciones desde España. Cada elección podía significar la salvación o la muerte. Por eso, Juan Sebastián Elcano fue mucho más que el hombre que sustituyó a Magallanes. Fue el hombre que mantuvo viva una expedición condenada a desaparecer. Cuando la Victoria llegó a Sanlúcar, no solo regresó un barco, regresó una prueba de que la humanidad podía atravesar el planeta y volver al punto de partida. Magallanes imaginó la ruta y abrió el camino. Elcano
tuvo que aceptar el peso de terminarla, y en esa diferencia se encuentra el corazón de su historia. Iniciar un viaje puede exigir valor. Concluirlo, después de perderlo todo, exige algo todavía más difícil. Exige resistencia, capacidad de adaptación y voluntad para seguir cuando ya no queda nadie que pueda prometer que el final existe. Elcano no volvió con la tripulación que había partido. Volvió con una fracción de ella. No regresó bajo la bandera de una victoria sencilla. Regresó con un barco roto, hombres enfermos y un cargamento que demostraba que el mundo había sido recorrido por primera vez de extremo a extremo. Y mientras las costas españolas se acercaban, aquel marino comprendió que su nombre quedaría unido para siempre a una hazaña que había costado vidas, años y una cantidad inmensa de sufrimiento. Había dado la vuelta al mundo, pero la verdadera conquista no había sido la distancia. Había sido vencer el agotamiento, el hambre, la enfermedad, el miedo y la incertidumbre. Juan Sebastián Elcano terminó el viaje de Magallanes, pero, al terminarlo, convirtió una expedición incompleta en una de las mayores hazañas de la historia humana.